estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Los saludo para compartir el devocional correspondiente al día miércoles 27 de septiembre. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu el que tome el control de cada una de las palabras, Señor, que tú nos quieres hablar, Señor. Gracias, Padre bueno, por el privilegio y la responsabilidad de compartirla, Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy nos toca compartir el libro de Hebreos, capítulo 12, del 18 al 29. Y poniendo en contexto, si bien es cierto el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe, en este capítulo 12 el autor de Hebreos nos exhorta a mirar a Jesús y a buscar la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Amén. En esta parte que me toca compartir se hace un contraste referente al llamado de Dios, al llamado del pueblo de Dios al monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés? ¿Se acuerdan que Moisés bajó y el pueblo estaba pecando porque se había hecho un becerro de oro? Esa es la primera parte. Y luego Dios lo contrasta, ¿no?, con el llamado que se hace al pueblo de Dios al monte Sión. Nuevamente, acá es un contraste del monte Sinaí con monte Sión. Amén. Vamos a leer la palabra para entenderla. ¿Ya? Primero desde el verso 18 al 21, ¿no? Que dice: no han venido al monte Sinaí. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Dice la palabra: porque no han venido a una montaña que pudiera ser tocada y que ardía con fuego, y a la oscuridad, la tormenta, el sonido de una trompeta y la voz de las palabras, que las oyeron, que las que la oyeron suplicaron que no se dijera una palabra más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si incluso un animal tocaba la montaña, será apedreado. Y tan temerosa fue la apariencia que Moisés dijo: estoy aterrorizado y temblando. Amén. ¿Se acuerdan cuando Moisés se acercó al monte Sinaí? ¿Cómo era? Vamos a repasar Éxodo 19, verso 16. Dice, ¿cómo fue en esa oportunidad, no? Había truenos y relámpagos y una espesa nube en la montaña y el sonido de una trompeta extremadamente fuerte, y toda la gente que estaba en el campamento temblaba. Amén. El autor de Hebreos, ¿qué hace? Hace recordar: ustedes no están yendo a esa montaña, ¿no? Esa montaña que ardía con fuego, que había oscuridad y donde había una tormenta. Dice, no, ustedes no están yendo ahí, ¿no? ¿Cómo era ese monte Sinaí? Habían truenos, habían relámpagos, se escuchaba el sonido de una trompeta y el humo, ¿no? Anunciaba la presencia de Dios, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos un Dios amoroso,
pero así de imponente es la presencia de Dios. Y en esa oportunidad a los israelitas se les presentó en esta forma, una forma temible, ¿no? Que los israelitas, ¿qué hacían? Temblaban de miedo. Amén. ¿Qué más había? Dice, en ese monte Sinaí, verso 19, ¿no? Había el sonido de una trompeta y había una voz, dice, ¿no? Recordemos Éxodo 19:19, ¿qué dice? Cuando el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte, Moisés habló y Dios le respondió con una voz. Amén. En esta parte que vemos, ¿no? Que había en ese monte Sinaí una trompeta. ¿Recuerdan ustedes en tiempos antiguos para qué se usaba la trompeta? Se usaba para anunciar eventos trascendentales, ¿no? Se usaba en las guerras. ¿Para qué? Para avisar que una tropa avance o que una tropa se retire. Pero en esta oportunidad en el monte Sinaí, ¿qué representaba la trompeta? Representaba la presencia de Dios. Amén. Pero en Éxodo 20, del 18 al 19, nos narra la palabra cómo recibía el pueblo de Dios esa presencia, ¿no? De Dios, esa imagen que se veía en esa montaña. Y dice, toda la gente percibió los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el humo de la montaña. Y cuando la gente lo vio, tembló y se mantuvo a distancia. Y le dijeron a Moisés, habla con nosotros tú mismo y te escucharemos, pero no dejes que Dios hable con nosotros para que no muramos. ¿Qué hizo el pueblo? Temblaba de miedo y le pidió a Moisés, Moisés, habla tú con Dios y luego nos cuentas, ¿no? Habla tú con Dios y luego nos dices las indicaciones que Él te da. ¿Y por qué le decía eso el pueblo a Moisés? Le decía porque el pueblo sabía que si se acercaban a esa montaña, iban a morir. Entonces, en esa oportunidad, ¿no? ¿Quién era el intermediario entre el pueblo de Dios y Dios? Era Moisés. ¿Y la imagen cómo era? Truenos, tormenta, trompeta, una gran voz, humo y el pueblo temblando. Miren esa imagen, ¿ah? Por eso en Hebreos, ¿no? En el capítulo 12 que estamos leyendo, empieza, ¿no? En el verso 18. Ustedes no se han acercado al monte Sión, dice. Amén. Entonces, pero no solamente el pueblo temblaba. El mismo Moisés dice, ¿no? En Deuteronomio 9:19, que tembló delante de la presencia de Dios, ¿no? Narra la palabra donde dice, yo estaba asustado del enojo y del furor de Dios que el Señor manifestó contra ustedes hasta el punto de querer destruirlos. Amén. Entonces, ahí Moisés se asustó. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado. Se habían hecho un becerro de oro, ¿no? Y Moisés en esa oportunidad sí estaba asustado del enojo de Dios. ¿Ok? Ahora, la segunda parte del libro de Hebreos 12 empieza en el verso 22, ¿no? En el verso 18, ¿qué decía? Ustedes no se han acercado al monte de Sión. Y ahora en el verso 22, ¿cómo empieza? Pero ustedes han venido al monte Sión, ¿no? En la primera parte que decía, no han venido al monte Sinaí, en el verso 18. Y en el verso 22 dice, pero se han acercado al monte de Sión.
Acá la palabra está haciendo un contraste, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro de Dios con su pueblo, teniendo como intermediario a Moisés? Pero ahora, ¿cómo es el encuentro de Dios con su pueblo? ¿No? Vamos a leer la palabra. Dice: pero has venido al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a las innumerables multitudes de ángeles, a la asamblea general y a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de hombres justos, perfeccionados, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la aspersión que habla mejor que la de Abel. Amén. En esta segunda parte que dice el autor de Hebreos, no han venido al monte Sinaí, como ocurrió en esa oportunidad con Moisés. Ustedes están viniendo al monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? ¿No? El monte de Sión es la ciudad de Dios, ¿no? Es una montaña, ¿no? Donde se construyó la ciudad de Jerusalén, donde se ubicó el templo, donde estaba la misma presencia de Dios. Luego, los judíos, ¿qué hacían, no? Con el templo de Dios, venían y ofrecían sacrificios, hacían peregrinaciones. Es decir, ¿no? Jerusalén era el centro de las celebraciones, de las festividades judías. Pero aquí el autor de Hebreos no está hablando de la Jerusalén terrenal, ¿no? Sino que está hablando de la Jerusalén celestial, de la nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan de la canción? Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo quiero caminar. No se la canto porque no es mi ministerio. Pero el autor de Hebreos está hablando de esta nueva Jerusalén. Amén. De la Jerusalén que está en Apocalipsis 21, del 22 al 23, que dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso, y el Cordero. Y la ciudad no necesita sol ni luna para brillar sobre ella, porque la gloria de Dios es su luz, y su lámpara, el Cordero. Amén. Esa es la Jerusalén del que está hablando el autor del libro de Hebreos. Nuevamente, verso 18 del capítulo 12. Ustedes no han venido al monte Sinaí. Verso 22. Ustedes se han acercado al monte de Sión, donde está Jerusalén. Y ahí, ¿qué más dice? No solamente está Jerusalén, sino que es la ciudad del Dios viviente. Es la Jerusalén celestial, donde hay multitudes de ángeles, donde hay una asamblea general, donde están los primogénitos que han sido inscritos en el cielo, donde está el mismo Dios que es el juez de todos, y donde está Jesucristo, que es el mediador del nuevo pacto. Amén. Hay multitudes de ángeles sirviendo y adorando a Dios. Es una reunión festiva. Amén. Y es una asamblea general. ¿Qué asamblea viene? De las palabras griegas, ¿no? Eclesia, ¿no? Que significa el pueblo llamado por Dios. Amén. Ahí está, en esa Jerusalén celestial, ¿no? En este monte de Sión, donde están los primogénitos, ¿no? Amén. Hay que considerar
que Dios, ¿cómo llama a Israel? Lo llama su primogénito. Por eso es que nosotros siempre debemos de orar por Israel, porque su primogénito tiene una doble porción de la herencia, tiene una gracia especial. Amén. Y dice que en esta nueva Jerusalén van a estar también. ¿Y quién más está? Está el Dios, el juez de todo. Amén. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios es misericordia, pero Dios también tiene ira. Amén. Es más, en el libro de Mateo 25, ¿no? ¿Cómo lo presentan a Dios? Lo presentan como un juez, pero como un juez justo, no un juez malo, ¿no? Donde Jesús ve, ¿no? A Dios separando a las ovejas de las cabritas. Jesús nos narra, ¿no? Esa figura de Dios como juez. Entonces, ¿quiénes también van a estar en esa nueva Jerusalén? Las personas, ¿no? Justas, que han sido perfeccionadas. ¿Y quién también va a estar? Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Si bien es cierto, el pueblo de Israel se acercó en el monte Sinaí, teniendo un mediador que era Moisés, los que nos acercamos a la Jerusalén celestial, ¿a quién tenemos como mediador de este nuevo pacto? Como dice Hebreos 12:24. A Jesucristo. Porque es el mediador de este nuevo pacto entre Dios y nosotros. Y también nos narra, ¿no?, acerca de la sangre, de la aspersión, que habla mejor que la de Abel, dice. Amén. La sangre de Jesús, similar a la sangre de Abel, era aceptable para Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo un nuevo pacto, que permitió que nosotros seamos limpios de nuestros pecados. Amén. Y en la tercera parte, que la voy a resumir por el tiempo, que está desde el 25 hasta el 29, que dice: mira, que no rechazas al que habla, porque si no escaparon cuando rechazaron al que advirtió en la tierra, cuánto más no escaparemos los que se alejan del que advierte desde el cielo, cuya voz sacudió entonces, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más, sacudiré no solo a la tierra, sino también los cielos. Amén. Entonces, amados hermanos, si bien es cierto, cuando los israelitas se acercaron al monte Sinaí, rechazaron a Moisés. Amén. Ahora, para acercarnos al monte de Sión, la palabra nos advierte que no debemos de rechazar a Jesucristo, que es el mediador del nuevo pacto. Y nos da una severa advertencia. Amén. Y porque ahí dice, ¿no? Si no escaparon cuando rechazaron al que advirtió en la tierra, a Moisés, ¿cuánto más no escaparemos los que se alejan del que advierte desde el cielo? Amén. Entonces, amados hermanos, en una primera instancia los israelitas se rebelaron contra Moisés. Nosotros no debemos de rebelarnos ni desobedecer a Jesús. Amén. Y esta parte acaba, ¿no? Por lo que nuestro Dios es un fuego que consume. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios
es un fuego consumidor. Amén. Y Dios nos da esta oportunidad de acercarnos al monte Sión, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de disfrutar de la nueva Jerusalén, Señor, de disfrutar de tu presencia, de disfrutar, mi Dios, de la comunión, de disfrutar, mi Rey bendito, de tenerte a ti, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, por Jesucristo, por enviarlo como mediador del nuevo pacto, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes y ayuda también, Padre, a nuestra familia, a nuestros conocidos, a las personas que aún no han recibido a Cristo, Señor, para que también puedan ser parte de este llamado, Señor. Gracias, mi Rey bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Estar contigo